Antes de seguir orando, quiero compartir con ustedes unos pensamientos, más que unos pensamientos, unos textos bíblicos, palabra de Dios. Si quieren pueden tomar asiento, pero no se distraigan, no se distraigan. Jesús hablaba con sus discípulos y les decía en Juan 14, 26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En el capítulo siguiente, el 15, versículo 26 también, le decía, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo que sigue, el 16, versículos 13 en adelante, Jesús les sigue hablando acerca de este tema y le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando del Espíritu de Dios. El que prometió y el que ya vino, y el que está con nosotros y el que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, ¿sí? El que tanto necesitamos, el cual es imprescindible que tengamos y activo. No solamente que lo tengamos ahí en algún rinconcito, sino que lo tengamos activo, ¿sí? Activo. Y más que nunca en este tiempo. Y les voy a decir por qué. Y no son palabras mías, le voy a leer las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta que le escribió a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Porque el misterio de la iniquidad significa torcido, ¿sí? El misterio de lo torcido ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado que sobra de Satanás vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo, el apóstol, nos está diciendo algo que ya creo que nos enteramos, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad de esas tipo postmoderna, ¿no? Ya hace rato que salimos de la moderna. Una cultura de muerte, ¿sí? De eso está hablando el apóstol. En ese tiempo estamos, el tiempo en que se manifiesta una cultura de muerte. Y me acordaba de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Caín, el que mató a Abel, a su hermano, y que por lo tanto fue desechado por Dios y Dios soltó sobre él una condenación increíble, ¿no? Y le dijo que iba a andar vagando por la tierra, etcétera, etcétera. Quizá el peor castigo era que Dios dijo que nadie lo podría matar, él se quería morir, pero Dios dijo, no te va a matar nadie, evidentemente para que sufra las consecuencias de lo que había hecho, ¿no? Y
un poco vemos lo que él va sufriendo a lo largo de su vida con los nombres que le va poniendo a su hijo, a sus hijos, ¿sí? Iba de mal en peor. Léanlo después, capítulo 4 de Génesis en adelante. Pero el cuarto hijo, que se llamaba Mehujael, si no me equivoco, ese nombre significa: todo lo divino se ha ido de mi generación. Todo lo divino se ha ido de mi generación. Imagínense lo que estaba viviendo Caín y lo que estaba viendo a su alrededor, ¿no? Claro, después de Caín, la cosa se pone peor, obviamente, y bueno, y viene lo de la inundación planetaria, ¿no? Y bueno, aparece la historia de Noé y todo eso. Pero me llamó la atención este recuerdo, ¿no? El nombre que tenía el hijo de Caín, es decir, lo que se vivía en aquel tiempo era esto: todo lo divino se había ido. Pero el apóstol Pablo nos dice que el tiempo de la iniquidad está presente otra vez, el tiempo de lo torcido está presente otra vez. Por eso él habla del misterio de la iniquidad, ¿no? Es decir, entramos en un tiempo de mucho engaño. Vivimos la era del engaño, ¿sí? Como les dije recién, iniquidad significa lo torcido. Pablo dice que lo torcido ya está en acción, ¿no? Y se manifiesta a través del engaño. Somos engañados todo el tiempo. Cada vez escuchamos más personas que terminan diciendo: fui engañado, ¿no? Me defraudaron, me chantajearon, me engañaron, me mintieron, me estafaron. Si todo tiene que ver con eso, con la era en la cual estamos viviendo, ¿sí? Pero la Biblia también es clara cuando dice qué es lo que todavía detiene ese engaño, o lo que todavía puede detener el engaño. ¿Qué es lo que puede impedir que el engaño se manifieste en otras personas más? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, hablando de los hijos de Dios, hablando de los cristianos verdaderos, de la iglesia verdadera, dice: ellos lo vencieron, hablando de ese espíritu, ¿no? Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados para entregar sus vidas y morir. Es decir, a pesar de que en esta generación se manifiesta este tremendo misterio de iniquidad, a tal punto de que en muchos lugares ya no se ve lo divino, existe otra generación que Dios dice que se levanta en este tiempo para detener el engaño. ¿De quién estará hablando? Sino de nosotros, los hijos de Dios, ¿no? La iglesia. Pero el infierno quiere torcer todos los valores y principios del reino de Dios, ¿sí? Los quiere torcer, quiere destruir, ¿no? Entonces, esta era de engaño se manifiesta en todos los estratos, todos los niveles sociales, en los gobernantes, por ejemplo, en los gobernantes y en los gobernados. Para nosotros creo que no es ninguna novedad, ¿no? Escuchamos como los gobernantes mienten, pero eso no es lo peor. Lo peor ¿qué es? Lo peor es ver gente que sigue creyendo el engaño, ¿no? Y uno dice: pero no se dan cuenta. No se dan cuenta que lo están usando, no se dan cuenta que les mienten, no se dan cuenta que eso es una estafa, no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Porque la era del engaño avanzó y aún se ha metido entre los cristianos, ¿eh? Entonces aún los hijos de Dios creen algunas mentiras simplemente porque salen de la boca de un gobernante. El engaño se ha metido en la familia. Por eso que vemos a padres de familia, padres, papá, mamá, me refiero, ¿no? Que empiezan a abandonar principios y valores, hijos que empiezan a tomar la esencia del mundo, ¿sí? Hablo de aquellos que aún se criaron en la iglesia. Se pierde el altar familiar, ¿sí? Y alguna vez explicamos que altar familiar no es hacer el devocional todos los días. Altar familiar significa mantener
avivado el fuego del Espíritu las 24 horas del día en la casa, aunque no se junten nunca a leer ni un solo pasaje, pero cuando uno entra a una casa y respira ese olor a Espíritu Santo, ¿sí? Quizás está cada uno en lo suyo. Hoy vivimos en un tiempo donde corremos mucho, nos cuesta mucho sentarnos, no es como antes. Yo recuerdo de chiquito sentarme con mis papás alrededor de la radio y estar 1 hora y media escuchando una prédica que venía de andar a saber dónde, y después orábamos inclusive 2 horas, estábamos ahí, ¿no? Hoy pareciera que no hay ese tiempo, no sé, no es el momento para analizar eso, pero lo que sí sé es que el altar puede mantenerse encendido a pesar de que no tengamos tiempo. Y eso tiene que ver con la condición del corazón de cada uno y de cómo papá y mamá se preocupan de que sus hijos estén todo el tiempo ardiendo bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy se ha perdido eso. Y a veces entramos en algunas casas de supuestos hijos de Dios donde se respira más muerte que en un lugar de un incrédulo, ¿no? Y por eso también empezamos a ver otras consecuencias. En la familia se traba la economía, ¿sí? Se traba la salud, se traba el diálogo, la comunicación, la verdad es cuestionada. Aún la verdad que se predica en uno de nuestros púlpitos, ¿no? A veces las familias vuelven a casa después de un culto, se sientan a cenar y se pone en duda la palabra que fue predicada. Estamos en la era del engaño. En la iglesia todo se relativiza, ¿sí? Es decir, se predica un pasaje, un mensaje, una palabra de Dios y siempre sale alguno que dice, bueno, pero no es tan así en realidad en este tiempo, en aquella época era diferente, ¿no? Y se relativiza, no es para tanto, no hay que ser exagerados, ¿sí? Se relativiza, producto de la era de engaño. Pablo le escribe a Timoteo y le habla de esta misma época y dice que en esta época se va a manifestar la doctrina de demonios dentro de la iglesia. ¿Qué es una doctrina de demonios? ¿Qué es una doctrina de demonios? No sé si van a encontrar una definición por ahí, pero en todo caso, si quieren saber cuál es la doctrina de los demonios, averigüen qué quiere hacer su jefe, el diablo. Y Juan 10 es muy claro, dice que el jefe de los demonios vino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. O sea, doctrina es el conjunto de ideas, de pensamientos, ¿sí?, que sostienen una filosofía de vida. Y si es doctrina de demonios, entonces sostiene una filosofía de robo, de muerte y de destrucción. Estoy en el puntito donde dije dentro de la iglesia. Eso dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia todavía encontramos esto. Cuando digo iglesia me refiero a iglesia en general, no a esta congregación, ¿sí? Solamente, aquí también. Pero me refiero a la iglesia en general, ¿sí? Donde experimentamos esto. Todavía se hablan palabras de destrucción, por la murmuración parece que va creciendo. Se hablan palabras de robo, ¿no? Cuando se quiere vivir bajo una unción prestada, ¿sí? Se hablan palabras de muerte, cuando se dice, no, esto no es para vos, acá no vas a llegar nunca, ¿no? Entonces, muerte, robo, destrucción, doctrina de demonios, ¿sí? Pablo le escribe a los Gálatas. Entonces aparece una doctrina de Galacia, una especie de doctrina de Galacia. Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, le dice, pero ustedes, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para que se vuelvan atrás? Entonces, ¿cuál es la doctrina de Galacia? Esa doctrina que te hace volver atrás. Estuviste en un punto y te volviste para atrás, ¿sí? Como recién decíamos, cuando hablábamos de esto, de escuchar la voz de Dios, quizás cuando hacemos estos ejercicios, muchos recuerdan algún momento en el cual estaban allá arriba en la montaña, en la cumbre, ¿no? Viviendo unos tiempos increíbles con el Señor y se vinieron abajo. ¿Qué es eso? Doctrina de Galacia. ¿Sí? Eso se metió en la iglesia. La era del engaño está permeando absolutamente todo. Y ni hablar del espíritu farisaico. El espíritu de los fariseos era el espíritu de religiosidad, el espíritu de la apariencia. Se nos metió en la iglesia, producto de la era del engaño. Pero la Biblia, insisto, dice que hay una generación
que puede detener la era del engaño. ¿Y cómo la va a detener? Escuchando lo que Jesús dijo en los textos que les leí al principio. El Espíritu Santo está para eso. El Espíritu Santo es el que nos conduce a la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Es la manifestación de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos ha sido enviado, ¿para qué? Para que seamos libres del engaño. Por eso es que necesitamos tanto el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a caminar en el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el que hoy puede consolarnos, el que ha sido puesto a nuestro lado para que no caigamos en esta era de engaños. Es el que está capacitado para recordar, porque dice que va a poner en nosotros palabras que hemos escuchado para poder defendernos frente a los que nos atacan. O sea, cuando la era de engaño viene a atacarnos, ¿qué es lo que nos defiende? El Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo. La iglesia depende del Espíritu Santo. Y esta noche se lo estoy diciendo a ustedes, que son los que generalmente vienen aquí los miércoles, probablemente sean los que menos lo necesitan. Pero como iglesia necesitamos orar a favor de nuestros hermanos y activar el Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí? Pedir que el Espíritu Santo se avive en medio de la congregación y que venga ese avivamiento anunciado entre nosotros para que nosotros seamos parte de esa generación que detiene el engaño, como decía Apocalipsis 12, ¿sí? Que detiene la era del engaño. Por supuesto, la pregunta clave es si queremos ser guiados a la verdad, ¿no? ¿Queremos ser guiados a la verdad? Me imagino un devocional a la orilla del lago, Jesús y sus discípulos, ¿no? Puede haber sido ese momento en que Jesús les decía que iba a mandar al Espíritu Santo, ¿no? Para que los consuele, para que los guíe. Ahí estaba él hablándole. Y quizás le hizo esta pregunta, le dijo, ¿ustedes quieren ser guiados a la verdad? Y todos dijeron que sí. Y entre ellos estaba Judas, que no quiso pagar el precio. Y sabemos cómo terminó. Algo parecido sucedió un día. Entraba a una ciudad, la gente lo seguía y se le acercó un muchacho. No sabemos el nombre, pero la Biblia lo identifica como el joven rico. Había hecho todo lo que la Biblia dice. Él mismo dijo, desde la juventud que practico todo eso, lo que vos estás diciendo. Buenísimo, entonces déjalo todo y vení a seguirme. Vendé todo lo que tenés. Ese día estaba siendo guiado a la verdad. Su vida nunca iba a ser igual, pero no quiso pagar el precio. La pregunta es, ¿queremos pagar el precio de ser guiados a la verdad? Porque eso va a significar que tenemos que abandonar nuestro yo. ¿Sí? Yo quisiera que esta noche comencemos un tiempo de oración donde clamemos por el Espíritu Santo. Digo comencemos porque espero que puedan seguir ustedes todos los días en su casa y espero que podamos seguir orando en este sentido los próximos miércoles, y cada vez que nos juntemos y en los grupos de crecimiento, díganle a sus líderes, además de orar lo que tenemos que orar hoy, ¿podemos orar un ratito por el Espíritu Santo? Lo necesitamos. Necesitamos eso. El Espíritu Santo tiene que venir en este tiempo y producir eso sorpresivo que produjo también en la época de Pentecostés. Me acuerdo que una vez prediqué sobre eso, sobre el efecto cisne negro, ¿sí? El efecto cisne negro es cuando algo no esperado ocurre de pronto, ¿no? No sé si alguna vez ustedes vieron un cisne negro. Son muy raros, pero ocurre cuando nadie lo espera y no saben explicar por qué, pero en un momento aparece un cisne negro. Eso pasó el día de Pentecostés. Los discípulos estaban orando. ¿Qué deben haber estado orando? Y deben haber estado pidiendo para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Porque Jesús le dijo, ustedes esperen a que venga. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Pidiendo que venga. Y de repente vino el Espíritu Santo. Y a partir de ese día esa gente no fue igual. No fue igual. Nunca más. Nunca más. Ahí entre ellos estaba Pedro, que había negado a Jesús. Después terminó
muerto como mártir. Entre ellos estaban todos los demás que lo habían abandonado esa noche terrible. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cada uno, todos ellos fueron entregando su vida de distinta forma. Por eso Apocalipsis dice que estuvieron siempre dispuestos a entregar su vida y morir. Vamos a pagar el precio. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo venga y active? Yo quiero que venga. Yo quiero que venga. Yo quiero que venga. Yo quiero que venga. Puedes cerrar tus ojos un momentito y empezar a decir: Señor, yo quiero que venga ese Espíritu, yo quiero que se active. Yo quiero que el Espíritu Santo me avive. Necesito que avive los dones en mí. Necesito que venga. Yo quiero que otra vez suceda un Pentecostés ahora, en este tiempo. Porque mi ciudad tiene que conocer de Cristo Jesús y quiero que el Espíritu Santo venga porque Él fue el causante de que todo Jerusalén conociera el Evangelio de Cristo en aquel tiempo. Y aún todo el mundo conocido reciba la predicación del Evangelio. Fue el Espíritu Santo el que hablaba, el que llevaba, el que transportaba aún de forma milagrosa a los apóstoles de un lado a otro. Un día aparecían a 1500 kilómetros predicando el Evangelio. Al día siguiente el Espíritu los llevaba para otro lado. Era algo increíble. Yo quiero volver a vivir eso. Yo quiero que el Espíritu Santo se active. Decirle: Señor, que tu Espíritu Santo se active entre nosotros, que se active entre nosotros, que se active entre nosotros, que se active, que se active, que se active. Dios, llenanos de ese Espíritu, llenanos de ese fuego, llenanos de esa pasión por buscar al Espíritu Santo, por buscar su poder, por buscar su dirección, por buscar su unción, por buscar, Señor, que se manifieste entre nosotros. Necesitamos ese Espíritu Santo bien activo entre nosotros. Declaramos que ya está, porque tú lo dijiste y ya vino y está entre nosotros, Señor, y aún ha llegado a nuestras vidas desde el momento en que dijimos sí a Jesucristo. Pero Padre, somos conscientes de que lo hemos callado muchas veces, lo hemos entristecido con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y hemos permitido de esa manera que la era del engaño también se manifieste en la congregación, se manifieste aún en nuestras casas, se manifieste en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de verdad se active en este tiempo entre nosotros, que se active, Padre, que empiece a hablar y que lo oigamos. Y que paguemos el precio de encontrarnos con ese Espíritu cada día. Que vayamos a tu presencia, Señor, apartemos el tiempo, hagamos el sacrificio, entendiendo que es lo mejor que podemos hacer cada día. Y así, aunque tengamos que abandonar cosas que hemos planificado. Pero, Señor, que el Espíritu Santo nos lleve a eso. Nos lleve a un encuentro real y verdadero con Cristo Jesús y que su gloria se manifieste en este tiempo y en este lugar. En nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, donde estemos, que se manifieste en nuestros hijos, que se manifieste en nuestros vecinos, que se manifieste en nuestros gobernantes, que se manifieste en los maestros que enseñan a nuestros niños, que se manifieste en los empresarios que manejan la economía, que se manifieste, Señor, que se manifieste. Espíritu Santo, te pedimos que llenes las calles, que llenes esta congregación, que llenes esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Llena la iglesia al camino de tu Espíritu Santo, que se avive el fuego de tu Espíritu en medio de nosotros. Oh Señor, Señor, necesitamos de ese Espíritu, necesitamos de tu Espíritu. Haznos fuertes, Señor, contra todo engaño. Haznos fuertes, Señor. Padre, haznos sensibles y aún con manifestación del discernimiento para ver el engaño y rechazarlo juntos, rechazarlo como líderes, rechazarlo como cuerpo, rechazarlo, Señor Jesús. Y que aún nos pongamos en defensa de aquellos que todavía son débiles, pequeños en la fe. Pero que el engaño de este tiempo
no pueda hacer nada entre los nuestros. Oh Señor, aviva el Espíritu Santo en este lugar. Avívalo, Señor, avívalo. Júntate con 2 o con 3 y sigamos orando. Este va a ser el único motivo esta noche. Va el único motivo que yo les voy a dar. Quizás quieran mencionar algo allí en los grupos, pero júntense de a 2, de a 3 y oren el uno por el otro. Oren para que esa manifestación del Espíritu Santo se dé en la vida de cada uno. Oren, ¿sí? el uno por la manifestación del Espíritu en el otro. Oren por la manifestación del Espíritu en sus grupos de crecimiento. ¿Sí? Oren por la manifestación del Espíritu en la iglesia, en nuestras reuniones, en los tiempos de oración, en los tiempos de predicación, en los tiempos de adoración, lo que sea, pero que se manifieste el Espíritu. Amén. Vamos, júntense de a 2, de a 3 y vamos a orar.